Buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos a otro episodio más de 787 Tactical. Estoy haciendo todo lo posible para llevarles más episodios, por lo menos uno semanal, pero sí les voy a prometer uno mensual. Eso sí va, a medida que yo me pueda liberar de mi agenda. Ustedes saben que a mí me apasiona y sí escucho todos esos mensajes que me envían. Saben que le estamos dando un duro a Spotify. So, por favor, si no te has suscrito a nuestro canal de Spotify, hazlo. Porque Spotify se va a garantizar en dejarte saber que subió un episodio. Y también para nuestros oyentes en Apple Podcast, lo mismo. Si te suscribes y le das al icono que te deja saber de cuando subimos todos los episodios, you can download them y los puedes escuchar como quieras. Pero nada, yendo al episodio de hoy, tengo un invitado bien especial. Es un tema que me apasiona, que me gusta. Ustedes saben que 787 Tactical siempre hablamos sobre seguridad, ¿verdad? En mi caso, defensa personal. Ustedes saben que yo soy cerrajero de profesión, que me dedico a la seguridad, ¿verdad? Física, ¿verdad? De cerraduras y todas estas cosas. Ustedes muchos me han dicho, mire, ¿cómo es eso? ¿Cómo se abren las cerraduras al estilo James Bond? Pero hoy tengo a alguien que tiene una peculiaridad porque es investigador privado, forense, y es reconocido. Yo sé que todo el mundo ha escuchado de él porque siempre está, ¿verdad? En las redes, en los programas locales. Tengo hoy al investigador Fernando Fernández. Saludos, Fernando. Aquí a tu programa, para mí es un placer estar aquí. Qué bueno, qué bueno. Pues mira, qué bueno que se dio esta entrevista, porque esto es un tema que a mí me apasiona, me gusta mucho siempre cuando escucho, porque ahora, un ejemplo, el AI vino a revolucionar el mundo, ¿verdad? Y todo el mundo está usando AI. Algunos lo usan para su ventaja, algunos lo usan para cosas buenas, otros para otras que no son tan buenas, y eso precisamente quería hablar contigo. Okay. Adelante, primero quería preguntarte, ¿cómo es la vida de un investigador privado aquí en la isla, en Puerto Rico? El día a día. Mira, déjame cómo te cuento. Al principio, ¿verdad? Cuando yo empecé en esto, era bastante, por así decirlo, tal vez la palabra sencillo, porque no tenía a lo mejor tantos clientes. Te levantabas por la mañana, desayunabas, llegabas a la oficina y empezabas a trabajar algún caso, tal vez investigar algo sencillo, de escritorio, buscar información. En ocasiones, pues, por ejemplo, había que localizar a una persona, ibas a la dirección, preguntabas, las vigilancias, claro está, a veces hay que seguir personas. Hoy en día, pues, yo te diría que es un poquito más complicado, porque cuando cuando ya tienes otros investigadores que trabajan contigo, tienes otras personas, tienes más casos que atender, pues es un poquito complicado, ¿me entiendes? En el sentido de que pues el estrés es más alto, tú tratas en la manera que puedas, ¿verdad?, de manejar el estrés, pero todas las mañanas te levantas con el mismo afán de descubrir la verdad, de poder ayudar a alguien, porque cuando las personas vienen donde ti con algún problema, ya sea legal o alguna duda, tú sientes la responsabilidad de ayudar a la persona, ¿verdad?, a descubrir qué es lo que está pasando o poderlo ayudar con su caso, ¿verdad?, legal. En muchas ocasiones las personas entienden que tienen la verdad sobre unos hechos y necesitan a alguien que certifique eso, ¿ves? Ahí es donde también entra el trabajo de peritaje forense, que también lo hacemos. Pero mira, yo te diría que no es como las películas. Okay. Muchas veces la gente piensa que la vida del detective o es glamorosa o es bien peligrosa. No quiero crear falsas expectativas, sí, ¿verdad? Sí, en ocasiones pues he hecho casos donde me he sentido en riesgo. Soy igual de fanático que tú. Me gustan las armas para defensa, para tiro al blanco. Así que en ese aspecto, pues obviamente sí, en ocasiones podemos estar en riesgo. En la parte de que sea glamoroso y eso, mira, yo te decía que yo a veces, yo tengo la situación del peso. A veces estoy mucho tiempo sentado haciendo trabajo y eso no ayuda, ¿verdad?, para la condición física. O sea, en ocasiones pues he logrado sí bajar de peso,
sea, pero que esa parte glamorosa que tú ves, que todo el mundo es bien... Sí, bien sí. A lo Magnum PI, a perfecto. lo Magnum PI. Mira, animando un PI a los CSI Miami, no sé si te Ajá. acuerdas de esa Sí, serie. sí, claro, Que hacho, by the way, esa fue la serie que me motivó a mí a estudiar ah, detective privado, CSI interesante. Miami. Y porque a pesar de que no es real al 100%, aprendes viendo ciertas cosas en 45 minutos, ¿ves? O Sí. sea, hoy en día el ADN no se resuelve en 45 minutos, pero el resultado, pues cuando tú lo llevas a televisión, tú dices, mira, el resultado dio positivo al sospechoso, ¿me entiendes? Que esas partes, hay partes reales y hay partes que no. Pero yo te diría, mira, yo soy una persona como, yo me considero una persona como cualquier otra, ¿verdad? Sencillo, tranquilo, humilde. Muchas personas se creen que por lo que yo hago también con el lenguaje corporal, que yo vivo analizando el lenguaje Ujú. corporal de las personas, y yo utilizo ciertas herramientas cuando estoy trabajando. Es como el arma de fuego. El arma de fuego tú la sacas cuando sientes que tu vida está en peligro Ujú. de grave daño corporal. Pues yo hago lo mismo. O sea, yo no vivo analizando a las personas todo el tiempo, el lenguaje corporal, ni dudando yo estoy, por ejemplo, en esta conversación contigo, yo no tengo por qué dudar, ¿me entiendes? O sea, Sí, sí. o de querer investigar más allá, y me considero una persona que sí soy detallista, le busco las 5 patas al gato a todo, ¿verdad? Creo que es parte de mi trabajo, pero me considero una persona normal, y trabajo como todos ustedes de 8 a 5 o de 9 a 6, así que en ese aspecto me considero normal. Qué interesante. Ah, y es bien, a mí me encanta que usaste ¿verdad? Que te inspiraste en tu oficio, porque si tú vienes a ver en la cultura pop, todo lo de las películas tienen calan en hondo en uno, o sea, motivan, un ejemplo, a mí me encantan las armas de fuego por las películas que yo veía de acción cuando era chamaco, me gustan las artes marciales por eso mismo, o sea, que es interesante que, ¿verdad? Que a veces eso, tenga una influencia tan grande en nosotros, ¿verdad? En cómo vemos las cosas y qué interesante eso. Te pregunto, Claro, todos los ajá, programas, todos los sí, sí, programas, ujú, todos los programas de televisión siempre, por lo menos a mí me han inspirado. Me mencionaste a Magnum, yo veía a Magnum, veía CSI Miami, CSI Las Vegas, NCIS. Ahora soy un poquito más fanático de 48 Hours, que son los ah, programas brutal, ya ya. dedicados a la investigación, Dateline, 2020, son en inglés, pero hay que practicar el difícil, porque nosotros, por ejemplo, aquí en la oficina, pues tenemos tanto clientes locales como clientes internacionales, tú sabes, y el lenguaje es el inglés. Hay uno, Dateline, ¿cuál era el que el tipo invitaban a los depredadores sexuales, les hacían como una cita? ¿Tú has visto ese? ¿Tú has visto ese que Sí, yo he visto ese era con Chris Hansen, Chris Hansen, ya, eh, che, qué brutal. el Catching a Predator, o Catching a Atrapando Predator. un Depredador. Ujú. Sí, tremendo. También fui fanático un tiempo de Doc, de Bounty Hunter. No sé Ah, si te sí, acuerdas de sí, ese sí, programa. lo escuché, lo vi, lo llegué a ver. Eh, a principio de mi carrera trabajé varios casos de Bounty Hunter, pero cuando ya tú después te pones a analizar el riesgo que hay y tú tienes hijos, tú dices, de verdad vale la pena hacer esto que estoy, porque Ujú, aquí, ujú. es un poquito diferente. Puerto Rico es muy caliente, o sea, aquí Sí, la gente te dispara por cualquier cosa, o sí, sea, no, yo he no, visto no. peleas aquí hasta por un estacionamiento, ¿me entiendes? O sea, hay cosas que al principio las hice, que ya no las estoy haciendo, tal vez las refiero o algo así, ¿me entiendes? Pero ya no las hago. Hay ciertas cosas que cuando tú llegas a una edad y sabes que tienes unos compromisos, y tú dices, no tengo necesidad de arriesgarme tanto, cuando haciendo ciertas cosas, pues me gano más o me gano lo mismo, ¿me entiendes? Sí, claro, sí, sí, definitivo. Oye, dijiste algo bien, bueno, dicho muchas cosas interesantes. Una me hizo ¡cting! Fue, cómo detectar mentiras. Eso me estuvo bien brutal. Y me dijiste que estabas hablando sobre el lenguaje corporal. Precisamente estuve tomando como un adiestramiento de lenguaje corporal. Ajá. Un ejemplo en las artes marciales. ¿Verdad? Te voy a poner un ejemplo y quiero que por ahí tú sigas. O que Claro. cuando estamos practicando, estamos roleando, que le dicen en Jiu-Jitsu, por lo general, cuando Ujú. alguien va a tomar que ya tomó la decisión que va a hacer algo, ¿verdad? Que te va a atacar,
casi siempre tiene un grooming. O se toca el pelo, se toca la barbilla. Y yo digo, oye, mano, y me puso a analizar al instructor y dije, diache, sí, si yo me pongo a analizar todas las veces que estamos roleando, como decimos nosotros, practicando, y alguien va a hacer algo, casi siempre hace un cue. Y me estuvo interesante y estaba viendo otro, él no estaba dando un ejemplo de cuando alguien va a agredir a alguien. O sea, que casi siempre en la calle, cuando si yo veo muchos videos de defensa, ¿verdad? Y entonces casi siempre la persona mira para los lados. El que va a atacar siempre mira para los lados y ataca. Y yo digo, diablo, qué interesante el lenguaje corporal. Y me encantó porque él se va hasta por una parte científica, que eso tiene hasta un razonamiento, que puede ser hasta por terminaciones nerviosas, que entonces las personas sienten un... Nada, pero quiero que me hables de tú un poquito de eso, del lenguaje corporal. Pues mira, ahora que mencionas eso, ¿verdad? Y me crea la analogía perfecta, porque no lo había visto con las artes marciales, pero ahora que tú me lo traes, es cierto. Te explico qué es lo que ocurre. El cuerpo humano, ¿verdad? En conjunto con el lenguaje corporal, es un estado primitivo. ¿Sabes cómo te lo explico? Está adherido a nosotros. Cuando nosotros hablamos, queremos que la persona nos entienda. Y cuando tratamos de que la persona nos entienda, hacemos gestos y movimientos, ya sea con las manos o con el cuerpo, para llevar el mensaje. ¿Qué ocurre? Esto, al estar adherido a nosotros, ¿verdad? Impregnado en nuestra memoria, no es algo que tú puedas hasta cierto punto controlar cuando ya estás en un desarrollo de lo que quieres hacer o de lo que quieres decir. ¿Ves? Entonces, en la parte que tú me mencionas del jiu-jitsu, que la persona se toca o hace ciertos movimientos, yo te garantizo a ti que la persona ni ella misma sabe esos movimientos, a menos que tú como oponente lo estés estudiando y lo veas. Y entonces ya tú sabes que él va a atacar de tal forma. ¿Por qué? Porque la persona está en su mundo concentrado y hace ciertos movimientos que son los que a ti como oponente te van a ayudar a determinar que te va a atacar o que te va a hacer tal movimiento, ¿me sigues? Lo mismo pasa, por ejemplo, con el lenguaje corporal. Cuando las personas van a explicar algo, tienden a utilizar las manos para demostrártelo. Por ejemplo, si estamos hablando de una carretera, tú vas a ver que la persona te señala por dónde está la carretera, te dice que más adelante hay un árbol y con la mano te señala como que el tamaño del árbol. Todo esto es parte del lenguaje corporal buscando explicar lo que tú estás diciendo. ¿Qué ocurre? También cuando las personas van a cometer ciertos actos, como el que me estás diciendo, ¿verdad? Que te van a atacar, a veces en la mirada, tú denotas la furia a la persona o la ira a la persona. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? Porque primero está el pensamiento antes que la acción. Y ese pensamiento se puede reflejar por los ojos, se puede reflejar en el rostro. Y entonces tú vas a ver que la mirada de la persona como que se enfurece, como que los ojos se le pueden tornar negros. Entonces la persona va para encima de ti. Tú lo puedes notar. Ahora que tú mencionas eso, hace como 3 años yo había desarrollado un taller que se llamaba lenguaje corporal sospechoso. Wow, qué interesante. Y lo estaba montando para guardaespaldas, lo estaba montando para la policía de Puerto Rico, en el sentido de cuáles son esos non-verbal cues que tenemos que estar pendientes cuando intervenimos con una persona, o sea, o un sospechoso, cuando tú detienes un carro, si la persona esconde las manos, si se rasca la cabeza, qué puede significar, si se rasca debajo de la nariz. Entonces, todo eso yo lo había compilado en un taller y lo estuvimos dirigiendo cierto tiempo, ¿verdad? A policías y sobre todo, me acuerdo como ahora que lo di en ¿sabes? No sé, tienes que haber oído de Krav Maga. Sí, Krav Maga, ya. Seguro, pues lo dimos también en un taller a unos estudiantes de Krav Maga para ayudarlos a entender un poquito más el lenguaje corporal de sospechoso, ¿verdad? Cuando tú andas caminando por la calle y ves que alguien viene de frente, todo eso. Y es sumamente interesante porque hay personas que no creen en el lenguaje corporal. Hay personas que piensan que no es real, pero
todos los estudios lo indican, inclusive yo he tomado ya, diría que más de 6, 7 cursos, entre cursos y talleres de esto, me he especializado desde el 2010 para acá. Y hay personas, por ejemplo, el FBI lo utiliza para sus entrevistas y sus interrogatorios, y por ahí es que entré yo en el 2009, 2008, 2009, y nosotros estuvimos haciendo unas investigaciones de fraude hipotecarios, y estas entrevistas, ¿verdad? Estos fraudes requerían hacer muchas entrevistas. Yo te diría que nosotros hicimos más de 300 casos de fraude hipotecario. Wow. Y yo hablaba con todo el mundo, o sea, el que tomó el préstamo, el que le aprobó el préstamo, el vendedor, el comprador, o sea, porque eso fue la debacle que hubo sobre los bancos. Sí, yo 2008, me acuerdo de eso, sí, me acuerdo. Yo empecé a notar en mis entrevistas que la gente hacía los gestos con las manos, se rascaban detrás de la cabeza, las mujeres se echaban el pelo detrás de la oreja, y yo sentía lo que a veces los investigadores le dicen como ese hunch, como ese feeling, como ese gut feeling, como que aquí hay algo que no me cuadra. A mí me pasaba lo mismo, pero entonces ¿y qué es lo que ocurre? Que es que tú estás viendo el lenguaje corporal de la persona mientras les hacen las preguntas y algo no te cuadra, ese gut feeling no te cuadra. Sí. ¿Qué pasa? El que no conoce el lenguaje corporal entiende que es algo interno, no es un instinto que yo tengo, no, es que tú no lo notas porque tal vez no tienes la capacitación en el lenguaje corporal, pero algo en tu subconsciente lo nota también. Lo nota, entonces al tu subconsciente notarlo te dice aquí hay algo que no está correcto. Cuando yo empiezo a descubrir eso entre el 2008 y el 2009 es que yo decido irme a certificar en esto, porque entré al internet y yo dije, ¿qué es esto que yo estoy tratando? ¿Qué es esto que yo estoy viendo? Y empiezo a ver mucha lectura de Joe Navarro, de Paul Ekman, que son pilares de las microexpresiones y el lenguaje corporal. Y de ahí surge que yo decido certificarme en esto. Entonces, del 2010 en adelante, después de certificarme, empecé a trabajar los casos utilizando esta herramienta. Y también di talleres, desde el 2010 estoy dando talleres sobre esto. Me encantaría participar de uno, voy a estar bien pendiente porque a mí me apasiona eso en la parte, ¿verdad? Como soy instructor, le estoy enseñando defensa a muchas personas y entonces pues a veces, ¿verdad? Que tengan estas ventajas, ¿verdad? Esta ayudita, pues yo le digo siempre que tengamos una ventaja, alguito que nos ayude, pues eso es espectacular, eso imagínate. Si tú, un ejemplo, hay ¿verdad? Y tal vez no existe, pero quisiera que me hablara. ¿Existe un cue que tú dices, ya, che, Tomás, yo diría que eso tiene un 90% de rate, que tú dirías que cuando alguien miente, que eso o no se le puede decir así, que tendría tanto, algo que yo pueda usar, que yo diga, si hace eso, ya debo de estar a la defensiva? Mira, en muchas ocasiones, primero tenemos que entender que hay preguntas base y hay preguntas clave. Okay. Las preguntas base son preguntas que tú haces para determinar el lenguaje corporal base de la persona. Okay. Todo lo que sea fuera de ese lenguaje corporal base, pues ya es un indicativo de que algo le está incomodando o algo está ocurriendo. Pero en muchas ocasiones, ¿verdad? Las personas cuando mienten evaden la mirada, vas a notar que los ojos se le pueden ir para la izquierda tuya, que realmente es la derecha de ellos. ¿Por qué? Porque tú haces una pregunta clave y el 80% de las personas cuando recuerda algo, los ojos se le van para la derecha tuya, tú estando de frente a la persona, derecha tuya. Cuando la persona analiza, crea o miente, los ojos se van para la izquierda tuya como entrevistador que estás de frente. ¿Okay? Qué brutal. Cuando la persona tiene dudas sobre algo o no siente seguridad, no se siente seguro o está buscando respuesta, vas a ver que tú le haces una pregunta clave y se rasca la cabeza como por la parte de atrás de la cabeza, como rapidito, como que se rasca
eso te dice a ti que la persona tiene duda, por ende ya tú sabes que está buscando cómo te va a contestar, ¿verdad? Ajá. Y entonces, esas son algunas, ¿verdad? Yeah. De las señales, ¿verdad? Así, abuelo de pájaro, ¿verdad? Que pudiéramos hablar. También hay otras, ¿verdad? Cuando la persona a lo mejor se toca debajo de la nariz en una forma en específico, si se toca de arriba abajo significa algo. Ahora, quiero explicarle algo, ¿verdad? Porque estamos hablando de ciertos cues, pero esto puede cambiar porque yo he tenido casos, por ejemplo, con los ojos, donde he tenido personas que esto de a la derecha es recordar y a la izquierda es mentir, o crear o analizar, lo tienen invertido. O sea, por eso es que es bien importante primero, sí, por eso es que es bien importante primero las preguntas básicas. Mucha gente me pregunta, ¿tú puedes detectar mentiras? Y yo le digo, sí, pero depende. ¿De qué depende? Depende de que yo tenga el tiempo de hablar con la persona. ¿Qué es lo que ocurre? Normalmente cuando nosotros entrevistamos o interrogamos un testigo o un sospechoso, ¿verdad? Entrevistamos un testigo o interrogamos un sospechoso, tenemos tiempo. Y cuando tú tienes tiempo, tú puedes elaborar tus preguntas para analizar las respuestas de la persona en conjunto con el lenguaje corporal. ¿Qué ocurre? Si así a primera instancia tú me dices, mi casa es roja y tu casa está pintada de blanco, yo no lo voy a notar de inmediato porque no hay una interacción. Tiene que haber un tiempo de desarrollo para poder aplicar las técnicas para entender si la persona nos está mintiendo, nos está evadiendo. No solamente eso, ¿qué siente la persona? Hay algo que se llaman las microexpresiones. Ira, miedo, sorpresa, disgusto, ¿verdad? Hay ciertas microexpresiones que tú las ves en el rostro cuando tú se las haces a la persona, que las personas las hacen involuntaria e inconscientemente. Y si tú estás preparado, si tú estás entrenado para mirar el rostro, las vas a cachar y tú vas a saber. Por ejemplo, yo he tenido casos donde entrevisto a la amiga de fulano y cuando le entrevisto a la amiga de fulana, ella me contesta, pero yo veo que en sus labios sale un gesto de disgusto. Pues ya yo sé que no es tan amiga o que están molestas unas con otras por algo. Y entonces yo como entrevistador o como interrogador, ahí yo puedo abundar en ese aspecto. ¿Ves? Así que entender el lenguaje corporal, las microexpresiones en conjunción con entrevista e interrogatorio es un proceso complejo que inclusive se enseñan diferentes técnicas, ¿verdad? A nivel de universidad, que estudias criminología y todo eso. Así que en ese aspecto, ¿verdad? Es lo que te puedo indicar, ¿verdad? De ciertas cositas que podemos utilizar para tratar de determinar si esa persona nos miente, ¿verdad? Yeah. Y aprovechando un momentito, dándole un mention a nuestros auspiciadores de nolinkpr.com. Ustedes saben que acabo de hacer una entrevista en el canal de YouTube de nolinkpr.com de mi amigo Félix Soto, donde tiene, yo diría, la wallet más espectacular del mundo porque evita que nos escaneen las tarjetas, que ustedes saben que eso está bien rampante por ahí. Tienen también la Fanny Pack, que si vas para el gym puedes guardar tus artículos de ahí. También puedes evitar que te escaneen tus cosas. Los protectores, ustedes saben que yo soy, como les dije, cerrajero y se están clonando las llaves inteligentes. Pues tienen el pouch donde tú metes tus llaves y aseguras que no te puedan clonar tus llaves si estás durmiendo y que el carro amanezca donde estaba. So, ya saben, nolinkpr.com. Fernández, te quería hacer una pregunta. Y yo sé que esto te han tenido que contratar, pero te han contratado a alguien porque mira, yo creo que mi pareja me es infiel. ¿Te ha pasado eso? Eso es rampante. Al principio mucho. Rampante. Al principio, los primeros 5 años como detective, yo empecé en el 2005. Mi licencia me la dieron en mayo. El primer caso fue de eso. La amiga que era mi ex esposa, tenía un compañero que ella sospechaba que el sujeto en las clases de tenis se quedaba hablando con otra fémina y pues le montamos la vigilancia y se daba mucho al principio. Hoy en día
yo te diría que hay una mezcla de que ha mermado, ¿verdad? Antes era mucho, te llamaban las mujeres para investigar a los hombres que estaban siendo infieles. Yo te puedo decir que ahora estamos, si no a la inversa, más hombres llaman para investigar mujeres, o estamos 50-50, ¿sabes? 50-50, donde entran las llamadas, pero entran menos. Y te explico por qué. Hoy en día, con el desarrollo de las redes sociales, ya las mujeres y las parejas, los hombres y mujeres, empiezan a sospechar más rápido porque le diste like, porque la sigue, porque te escribió en tus redes. Y entonces, pues, en muchas ocasiones ya no llaman tanto como llaman antes. Ahora, no podemos perder de perspectiva que hay compañeros en la industria que todavía se dedican a esto. Hay un compañero en el área de Bayamón que hasta su nombre, ¿verdad? No va a dar promoción, pero su nombre de compañía tiene que ver con atrapar con personas que cometen actos de infidelidad a su pareja. O sea, yo te puedo decir que la profesión de detective privado se ha ramificado. Antes tú decías que tú eras detective privado y solamente pensaban que tú te dedicabas a casos de infidelidad. Pero ya hoy en día los detectives privados se ha visto y se ha probado que se utilizan para una infinidad de casos, desde casos de seguro, casos de fraude, casos corporativos. Hoy en día todas estas farmacéuticas y manufacturas que tú ves que tienen un director de seguridad, cuando tú hablas con el director de seguridad, lo primero que te dice es que tiene licencia de detective privado. Las compañías de seguridad, se requiere por ley que el principal funcionario ejecutivo sea detective privado. O sea que la profesión de detective privado se ha expandido para cubrir otras áreas de seguridad e investigación que antes las personas no te veían de esa manera. Ahora, sí te digo, aún así nos siguen encasillando cada vez que alguien me llama para un programa, para un podcast o para algo. Piensan que lo que vamos a hablar es solamente de infidelidad, y cuando le hablamos de inteligencia artificial, le hablamos de peritaje forense, le hablamos de lenguaje corporal, se quedan, ADH, pero sí, eso es un y mundo. todo esto, pues, todo es un mundo. Yo le digo a las personas, mira, si tú coges lo que es la justicia criminal, tú haces una sombrilla, y de la justicia criminal salen varias áreas, forense, policía, debajo del forense tienes todo lo, por ejemplo, balística, tienes la división de armas de fuego, tienes ADN, tienes documentos dudosos. O sea, cuando tú vienes a ver la seguridad que hay dentro de la justicia criminal, todo eso se expande. ¿Entiendes lo que te digo? Y te pregunto, en tu experiencia, ¿verdad? Ahora porque yo me imagino que llega AI, llega la tecnología, y me imagino que existen como dos etapas de cuando, ¿verdad? De ser detective. Pre-tecnología bien brutal, y ahora que tenemos toda esta tecnología, ¿verdad? No estoy muy lejos, sí, como que... No, está bien correcto. Eso, está correcto. exacto. ¿Cómo fue eso? O sea, para ti como detective, tú dices, rayo, espérate, que ahora esto, no te acuerdas de cuando pasó esto. Mira, yo te diría que la inteligencia artificial ha cambiado la manera de hacer la investigación, tanto privada como las investigaciones forenses. O sea, yo sí te puedo decir que hoy puedo procesar, filtrar grandes datos, mucha información en minutos, utilizando la inteligencia artificial. Hay muchas personas que utilizan la inteligencia artificial simplemente como un Google. Para información, pero nosotros no lo hacemos de esa manera. Por ejemplo, yo cojo mi inteligencia artificial y una de las cosas que yo hago es que yo la entreno para que ella piense como yo. ¿Y cómo lo hago? Le doy todas las herramientas y todos los cursos y todo lo que yo hago, yo se lo doy de antemano. Y ella, obviamente, tienes que tener la inteligencia artificial pagando, porque si quieres el OpenAI de ChatGPT de gratis, no, pero el pagando. Pagas una mensualidad para utilizarlo. Tú lo puedes entrenar, tú le das toda la información.
Mira, una de las cosas que yo me he ido dedicando, porque a pesar de que ¿verdad? Tú tienes la inteligencia artificial, que ya ella tiene su memoria, ¿no? Y ya ella interactúa y busca información y hace correlación. Pero una de las cosas que yo hago es que yo le doy los talleres que yo he tomado, los talleres que yo doy, todas mis especialidades. Entonces, cuando yo lo utilizo, ya ella sabe, yo te diría bastante cómo yo pienso, qué es lo que yo hago, a qué yo me dedico. Yo he tenido ocasiones que yo le digo, mira, este taller lo cogí, aquí está toda la información de este taller de armas que yo cogí, por ejemplo, armas balísticas. Te la subo y le digo, guárdalo en la memoria para utilizarlo cuando sea necesario. Y ahí ella lo sube, lo archiva, lo lee completo, y me dice, este documento trata sobre esto, y me dice todo. Yo lo corroboro, lo miro, porque algo bien importante con la inteligencia artificial, y es que no te puedes dejar llevar al 100% de ella. Comete errores, y me pasó al principio, te lo voy a contar ya mismo, pero una vez tú entrenas la inteligencia artificial, y ella tiene todo lo que tú le has puesto, ella va a empezar a interactuar como si fueras tú. Ella va a empezar a analizar las cosas como si fueras tú, porque tú le has dado todo lo que tú eres y todo lo que tú tienes. Eso. Te toma tiempo, no ocurre de la noche a la mañana. Tú no te puedes sentar y ya mañana insertarle o enviarle todo. Pero poco a poco tú lo vas a ir notando. Ahora, de la misma manera que la inteligencia artificial ahora nos ayuda a trabajar más rápido, a hacer cosas más rápido, por ejemplo, procesar información, hacer correlación de eventos, ciertas cosas. También está el que utiliza la inteligencia artificial para hacer cosas más. ¿Entiendes? Por ejemplo, las falsificaciones digitales. Lo que es el deepfake, que es que cogen tu rostro y se lo ponen a otra persona y lo ponen a hablar o lo ponen a hacer algo con tu rostro. En Estados Unidos se han dado casos donde han utilizado el rostro de una persona para ponerlo en el rostro de una mujer desnuda, por ejemplo. Y tú lo ves tan real que tú puedes pensar que es ella. Y oye, te voy a decir algo rapidito, Fernández. Cuando empecé a ver ese tipo de videos, ¿verdad? Yo podía decir, ese no es él. Pero en estos días he visto videos que he dicho, déjame ver si tiene el label que dice si es AI, porque no sé si es verdad o porque se ve tan real que yo me quedo bobo. Yo digo, que eso, imagínate, me cogen de bobo a mí, imagínate a un viejito, a mi papá, ¿verdad? No te quise, es que quería para que... Yo te diría que cada 3 meses esto está cambiando. Yo me certifiqué en AI hace un año y medio, 2 años. Mano, y lo que yo cogí no es lo que es ahora. Wow. O sea, cuando tú comparas, obviamente tienes la base, que es lo que estamos hablando, ¿entiendes? O sea, hay que saber utilizar la inteligencia artificial. Una de las cosas que a veces también hacemos es que utilizamos la misma inteligencia artificial para detectar si lo que estoy investigando, vamos a poner un audio, un video, yo se lo doy a la inteligencia artificial y le digo, verifícame si este audio o es creado con inteligencia artificial o verifícame si este video es creado con inteligencia artificial. Eso es lo que se llama como un reverse engineer, como una ingeniería a la inversa, donde tú tienes algo que tú tienes duda. Es lo que nosotros llamamos un documento o un archivo dubitado. Dubitado es que tienes duda. Okay. Y se lo das a la inteligencia artificial para que ella misma lo analice. Ahora, para efectos de tribunal, cuando hacemos peritaje forense, esto no solo es suficiente. Tenemos que hacer ciertas otras cosas para probar científicamente que ese archivo o ese video o ese documento, ese audio es generado con inteligencia artificial. Nos da una guía para arrancar. Ahora, sí te digo, la línea está bien fina. ¿A qué me refiero? Cada vez, como tú mencionas, es más difícil de detectar. Sí.
lo que tú estás diciendo, los videos, tú le ves los rostros, el sudor, las expresiones en esos videos de inteligencia artificial generados con inteligencia artificial, y tú te quedas bobo. Sí. Ahora, todavía hay ciertas cositas que tú puedes ver, cambios de luz, algunas letras mal escritas o no muy bien definidas, o sea, todavía hay ciertas cosas, pero esa brecha entre lo que es generado por inteligencia artificial y lo que no se está cerrando. ¿Qué ocurre? Como se mueve la tecnología, también se mueve la ingeniería para detectarlo. O sea, no pienso que en algún momento nos vamos a quedar sin la capacidad total de poder diferenciarlo. A nivel forense investigativo, a nivel de persona, vuelvo y te digo, sobre todo los adultos mayores caen con facilidad. Sí, es una cosa pero brutal. a nivel forense hay herramientas que se van desarrollando mientras esa tecnología avanza, pues para así decirlo, ¿verdad? Como para evitar que, porque te pueden acusar. Yo tuve un caso recientemente donde nosotros detectamos que el audio había sido generado con inteligencia artificial y estaban acusando a una persona de haber hecho una llamada y una llamada y violar una orden de protección, y la persona se estaba exponiendo a 8 años de cárcel. Ella te contrataron a ti para demostrar que era inocente, que no era... Sí, a nosotros nos contrataron, y digo nosotros porque trabajé con la colega Lian Flores. Ella es experta en audio y acústica forense. Teníamos que analizar 2 capturas de pantalla que detectamos que habían sido manipuladas, y el audio detectamos que había sido generado con inteligencia artificial. El audio dentro de la llamada, porque se grabó la llamada, pero dentro de la llamada había una persona diciendo un nombre. Pues ese audio de la persona diciendo un nombre, encontramos, número 1, que el pitch, que es lo que se conoce como la frecuencia fundamental, no era humana. Encontramos que los formantes es la manera en que tú colocas la lengua dentro de la cavidad oral, y eso es lo que genera la huella vocal. Por eso tu voz y mi voz no es la misma, y cada persona tiene un patrón de voz o unos formantes diferentes. Con un software especializado notamos que el pitch no era humano, notamos que los formantes eran abruptos con cambios que no eran de voz humana, y a eso le añadimos las inflexiones, la falta de respiración cuando la persona hablaba, porque si tú no me oyes, el que te está hablando, ¿qué va a hacer? Aumenta la voz. Eso se conoce como una inflexión. Eso es una inflexión. Lo otro, cuando tú hablas, ¿qué es lo primero que tú haces? Coger aire. Y cuando tú terminas, ¿qué es lo último que tú haces? Botar aire. Pues notamos que no habían inflexiones y que no había respiración en el audio. Y la conclusión es que fue generado con inteligencia artificial. Todo eso que te estoy diciendo es lo que nos permitió a nosotros probar en un dictamen pericial que fue llevado al tribunal, y el tribunal lo analizó. Y nosotros determinamos que la voz había sido generada con inteligencia artificial. No te puedo decir que el caso completo se basó en eso, porque el caso era si la persona había generado la llamada o no. Pero dentro del caso, la conclusión fue que la voz fue generada con inteligencia artificial. Ese fue nuestro dictamen. Entró en evidencia. Entre todas las evidencias que entraron, el juez la analizó y determinó no culpable a la muchacha. Qué brutal. Bien, que entonces, yo tengo récord que yo conozca, es el primer caso en Puerto Rico donde se analizó un audio generado con inteligencia artificial y fue presentado en un tribunal.
Y yo me imagino que esto va a seguir así, porque esto es lo que están haciendo, Claro. están haciendo ¿verdad? ¿Verdad? En este caso, criminales afuera, bandas, algo que yo siempre le digo ¿verdad? A mis clientes. A veces yo tengo clientes que yo le digo, mira, en Puerto Rico existen criminales profesionales, bandas profesionales que saben lo que están Sí. haciendo. Yo tenía un cliente que le fueron a robar la casa y fueron en un trot de Ujú. mudanza. Todos los vecinos Claro, pues pensaron, se disfrazan, se disfrazan se y disfrazan. a los Ocean Eleven. Yo les digo, estas son gente ya, y pues mírate cómo están, Sí. mira cómo ya las personas están utilizando el AI para hacer cosas. Y yo me imagino que eso es leve con otras, bueno, que tú estabas diciendo, que están haciendo unos crímenes brutales. ¿Sabes? Ahora hay que estar pendiente, o sea, exacto, no se puede creer en nada ahora de lo que uno ve en las Mira, redes. antes, Ujú, antes, eh, la gente decía, eso es Photoshop. ujú, Ahora, eso es inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque ahora están todas estas herramientas que las personas las pueden usar tanto para el bien como para el mal. Ahora, la pregunta que uno se tiene que hacer, ¿verdad? ujú, Es, ¿estamos listos para entender qué es real y qué no es real? Y partimos de lo que te estoy explicando. ujú. La población adulta mayor es víctima y presa fácil. Ya los jóvenes 40 para abajo, 35 para abajo, yo te diría que están más entrenados en cuestión de tecnología. Ahora, una de las cosas que yo siempre he pensado es que podrá venir la inteligencia artificial, podrán venir los robots y todo eso, pero Ujú. siempre va a hacer falta el humano que supervise los resultados o que supervise la inteligencia artificial. El problema es que si antes tú tenías una manufactura de 20 personas para hacer un trabajo y ahora tienes un robot controlado por inteligencia artificial, solamente ahora necesitas una persona. Los otros 19 se quedaron sin trabajo. Wow, sí, ujú, así mismo. La situación es, ¿quién va a ser usted? ¿Usted Exacto. va a ser el que se va a entrenar para ser esa persona o usted se va a quedar atrás? Esa es la pregunta que todos debemos hacer. Y basado, ¿verdad? En lo que estás viendo. Y estás viendo qué tipo Ujú. de crimen se está haciendo con la inteligencia artificial. ¿Tú tienes como alguna visión de dónde pudiera llegar? Y que yo siempre, lo bueno es que tú dices, ¿verdad? Que la parte forense va a estar a la par y podamos, ¿verdad? Pero ¿qué tú crees que pueda esto evolucionar hasta dónde pueda llegar? No, no, ¿verdad? Mira, Fuera de que nos creamos que pase lo de Terminator y nada de eso, pero en tu experiencia, ¿dónde tú crees que esto puede llegar? mira, los fraudes, si yo puedo clonar tu voz y llamar a un familiar tuyo y que escuche la voz y que piense que yo te tengo secuestrado Ah, ok. y el familiar tuyo escucha tu voz y diga, Dios, mira, tienen secuestrado a fulano, o tu hijo, yo no sé si tienes hijo, ¿verdad? Pero tu Ujú. hijo te llama, papi, mira, necesito 150 pesos, pásamelos por ATH móvil al teléfono de mi amigo, y te Sí, dan un sí. número y tú, ahí está la voz, porque acuérdate que nosotros trabajamos por asociación, Sí, sí. ¿verdad? Y una de las maneras de asociar es la voz, y eso es un ejemplo. Vamos a poner que en un video te pongan a ti cometiendo un acto delictivo, Ajá. usando tu rostro Ya. y por alguna razón te acusen y ese video llega a un tribunal, ¿cómo tú te vas a defender? Sí, sí. Y O tú que. vas a decir, pero es que yo no estaba ahí. No, o sea, una de las cosas que yo hago, por ejemplo, en ese caso del audio, Ujú. nosotros tratamos de encontrar algún recibo, a encontrar un video, algo que nos dijera que a esa hora la persona no podía estar llamando a la persona. No encontramos nada, Wow. pero sabíamos por los resultados que la voz no era. Obviamente, si ella hubiera tenido, por ejemplo, un video de ella trabajando a la misma hora que se le acusaba de haber hecho la llamada, tú dices, pues ya tú sabes que es falso porque tengo un video que la veo parada a la misma hora en tal lugar o sentada en su trabajo, pero no teníamos nada. Sí, sí. Entonces tienes que recurrir a herramientas forenses
Y el reto de las herramientas forenses es cuando esto es nuevo, que es lo que nos pasó a nosotros con esto del audio, y es que tenemos que establecer un método científico. Tú primero tienes que generar la hipótesis, tienes que desarrollar el análisis y tiene que ser replicable. Te explico. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta era, ¿este audio pertenece a la persona? No. Ok, ¿por qué no? Porque hicimos estos pasos y este es el resultado. Todos esos pasos los puede replicar otra persona y va a tener el mismo resultado. La respuesta es sí. Ok, pues ya tengo el método científico. Una vez tengo el método científico, puedo plasmarlo en un informe y determinar que mi trabajo fue realizado dentro de los estándares forenses científicos, porque utilicé un método científico. Wow, qué está cosa. complejo, ¿verdad que Sí, está complejo? no, pero está brutal, es como le digo yo, esto es, y yo me imagino, porque está el típico, ¿verdad? Que tú estabas diciendo, Dios mío, ¿cómo se llama? Cuando están estafa, que llaman a tu persona, a un ejemplo a tu mamá, un ejemplo a mi mamá la llamaron una vez, que tengo aquí a tu hijo secuestrado y qué sé yo, pero yo me imagino que, ¿verdad? Por lo que tú me estás diciendo, las estafas van a llegar a tal nivel que van a poder tener una conversación normal, me imagino, con la persona, o sea, fuera de la índole de pánico, como que te llamen, mira, papi, para que si me puedes enviar $150, que estoy aquí en Home Depot, que iba a comprar algo para arreglar. ¿Sabes? Que yo me imagino que podrá llegar a ese punto donde la persona y tú crees que pueda, que tú has sabido, ¿verdad? Siempre me ha estado interesante cuando hacen estos tipos de screenshots que los alteran o estas capturas de imágenes, yo me imagino que ya podrán de alguna manera hacer así, ¿cómo se dice? Este tipo de estafa a esos niveles así. Porque, un ejemplo, yo vi los otros días un video que me encantó en el aspecto, dije, diablo, que real se ve. Tú sabes quién es Joe Rogan, ¿verdad? Que es el podcastero más conocido, de verdad. Entonces, usaron la imagen. Exacto, y utilizaron la imagen de él. Porque imagínate, tener un endorsement de Joe Rogan de algo es brutal. Y yo dije, qué raro que Joe Rogan haga ese endorsement. De ahí es donde viene, ¿te acuerdas? Que te comenté de que los videos están ahora más sofisticados y más. Y yo dije, ¡a rayo, qué brutal! Y yo dije, pero qué raro. Por eso fue que supe. Y yo dije, no creo que Joe Rogan vaya a hacer un video como que así tan esporádico en TikTok. Y yo digo, wow, ya, que tú sepas, ya están haciendo tipos de estafas así, como que ya no es tan pánico, pero que pueden como que casi tener una conversación así con la persona. Sí, mira, hace como 6 meses yo estaba tratando de probar la inteligencia artificial donde ella contestara la llamada telefónica, interactuara con el cliente, le diera la cita, hiciera todo. Y tú hablabas con la persona como si fuera un humano. Wow. Noté que no estaba tan perfecto y decidí no utilizarlo. Pero la realidad es que si no ahora, en 3 meses, 6 meses ya va a estar listo. Donde tú llames, te contesta lo que se conoce como un chatbot, como un robot que va a hablar contigo con voz de humano y tú le vas a hacer preguntas y como ya tú le diste todo lo que tiene que saber, él va a pensar y va a contestar. Wow. ¿Okay? Pero no te vayas muy lejos, te voy a dar otro ejemplo. Ajá. Programas de inteligencia artificial que crean páginas de internet. Wow. Si yo puedo duplicar la página de un banco, la página de, por ejemplo, de una compañía que vende boletos para conciertos, si yo la puedo duplicar y hacer creer que estás en un site oficial para que compres boletos o para que hagas una transacción bancaria y que tú metas tu información ahí y yo la capture, te estoy defraudando porque la página no es real, fue creada con inteligencia artificial. Ya, cómo ha cambiado entonces el juego. Esto está ahora que no, como te digo, no se puede. ¿Y qué puede hacer el ciudadano cotidiano, verdad? Que tal vez no es como que qué consejito tú le pudieras dar. Así de, mira, pues, detalles así ajá.
tú tienes que estar pendiente a los detalles. A esos detallitos, ajá. Sí, detalles, cuando son videos, cuando son prestar atención a los detalles, si es video, si es una página de internet, prestar atención al URL, que es la dirección del website. O sea, hay una serie de cosas que si tú no estás entrenado vas a caer. ¿Me sigue? Por ejemplo, nosotros, me estás diciendo, un video generado con Joe Rogan haciendo un sponsorship. Para mí, a lo mejor lo veo y yo digo, por esto y por esto es inteligencia artificial. Y a lo mejor tú lo ves y dices que es verdad. Ahora, ese archivo de video tiene algo que se conoce como los metadatos. Y esos metadatos los podemos analizar. Y si no tiene metadatos es muy sospechoso, pero si los metadatos no coinciden con lo que se está haciendo, la fecha, la hora, el equipo que se utilizó, pues ya por ahí a nivel forense podemos ir viendo a nivel legal que no es real, que pudo haber sido generado con inteligencia artificial. Pero la realidad es que estar más pendiente, no creer las cosas. Por ejemplo, te están llamando del banco y tú es una persona que parece humana. Y tú miras el número, porque también pueden, esto existía desde hace tiempo, tú puedes cambiar el caller ID, yo no sé si tú lo sabes, se llama spoofing ID, SPOOFING, spoofing ID. Yo puedo cambiar de la llamada telefónica para que aparezca el número de tu banco ahí. Oh my God. Y tú contestas y yo te hablo. Y te digo, sí, mira, te hablan de banco tal, es que tu cuenta, que necesitas hacer un pago, estás atrasado, dame tu nombre completo y tú compras, soltar toda tu información por ahí para abajo, porque tú crees que la llamada viene del banco. ¿Qué es lo que se le dice a la gente? Mira, si a ti te llaman del banco, aunque la llamada tú entiendas que sea real, cuelga, dile, mire, yo voy a llamar al banco y genere usted la llamada al número que tú conoces, no al número que te llamó, el que tú conoces. Al número que tú conoces, el que tú sabes que es el oficial del banco. ¿Por qué? Porque lo están utilizando, mira, eso lo hacían antes, ahora con inteligencia artificial es más fácil. Esto que yo te explico de que te llamaban y te hacían pasar por el banco, sí, lo hacían sin inteligencia artificial, ahora imagínate ahora, exacto. Antes, te voy a dar un ejemplo, ¿qué era lo que pasaba? Los presos en Guayama y en Bayamón se dedicaban a estafar a la gente. Las llamadas papi, me tienen secuestrado, te ganaste un carro. Esos fraudes se originan en la cárcel porque como están tan aburridos y tienen unos teléfonos porque han metido a la cárcel y los esconden, ya tú sabes dónde se los esconden, se los quitan. No vamos a ver, pero entonces ellos se dedican a llamar a estafar gente. Pues ahora, en vez de tener los presos llamando, estas gangas que estamos hablando ahorita, este crimen organizado, es tan sencillo como tener una computadora o varias computadoras generando cientos de llamadas para estafar a las personas con inteligencia artificial. Y alguien va a caer. El problema siempre, ¿tú sabes por qué alguien va a caer? Porque la estadística no falla. De 100 llamadas, 10 van a caer. Porque es un 10% hasta un 20%. O sea, hay gente, mira, hay gente como yo, como tú, que tenemos un conocimiento en seguridad. Y un día te llega una llamada y tú estás ajorado. Estás cogiendo con el nene a la escuela, estás haciendo mira, te hablan del banco, sí, dime, no, está bien. Y te cogieron fuera de base. Y tú, que sabes de seguridad, que sabes de investigación, que sabes de fraude, ¡pah!, caíste. Hay gente que le ha pasado, a mí no me ha pasado, pero no estoy exento. Lo que quiero explicar es que no estoy exento porque a veces por el ajetreo del día podemos caer. Yo he tenido gente que me han dicho, Fernando, después que colgué es que me di cuenta que era un fraude. Y yo dije, acaba y llama al banco, llama a todo el mundo, cambia todos los passwords, cambia todo. Ya, o sea, para que no te saquen el dinero o no utilicen tu información, porque una cosa es que te saquen el dinero y otra cosa es que te roban tu información personal y la utilizan después, no necesariamente ahora. Y la inteligencia artificial ha llegado para facilitar las estafas también, las estafas y hacer cosas malas. O sea, hay gente mala, ¿sabes?
Sí, hay gente que yo les digo, mira, a la gente siempre, hay gente que tienen unas conductas antisociales, que no les importa ver llorar a un niño. Y yo les digo, pues, ¿qué le vas a importar tú? Hay gente que no le importa ver un viejito tirado, darle un cantazo y verlo tirado. ¿Tú te crees que les va a importar quitarle un par de pesos? Tengan, ¿sabes? Como digo yo, sean maliciosos, mi gente. Y como dice Fernández, traten de siempre, algo que me encantó que dijiste al principio y yo he aprendido ahora, porque no siempre, uno tiene a veces ese hunch, esa voz. Yo pienso que es como, yo a veces digo que es de nuestra, cuando éramos bien primitivos y estábamos tal vez en un lago, bebiendo agua de un riachuelo, siempre me imagino esa película, como digo yo. Y como que algo tú ves en la película que siempre el personaje como que mira para atrás. Yo le digo, eso es lo que yo a veces siento y las veces que lo he ignorado me pasa algo. Y muchas veces me pasa cuando he recibido una llamada que algo no está bien. Yo, pero ¿para qué el banco me va a llamar? Porque a mí me pasa por lo menos una vez al mes. Mira, hoy me pasó que me llamaron y que de ATH Móvil. ¿Qué pasaba? Una transacción de ATH Móvil. Y yo, ¿qué ATH Móvil me va a llamar a mí para qué? Si esa gente nunca me llaman. Ahora ellos ponen una alerta, ATH Móvil no te va a llamar. Te sale así como que cuando tú abres el ATH y la gente no lo lee, no está pendiente. Qué cosa brutal. Ya tú sabes. Pues Fernández, gracias un millón, me encantó traerte, yo espero que se repita en el futuro porque se quedaron un montón de cosas que sé que los oyentes nos van a hacer llegar, así que gracias por aceptar la invitación a 787 Tactical, te robé un ratito aquí, gracias por la entrevista, deja de saber a tus oyentes cómo te pueden contactar, dónde están tus redes, yo voy a estar compartiendo este episodio en todas mis redes, pero déjale saber si, oye, que necesitan tus servicios, todo, tus redes, el micrófono es tuyo. Mira, que una vez más, ¿verdad? Gracias por la invitación. Para mí ha sido un placer estar aquí contigo. Mira, a mí me pueden conseguir en las redes sociales, en Instagram y Facebook como Detective Fernando Fernández. También me pueden conseguir en mi página web, elartededetectarmentiras.com. elartededetectarmentiras.com. Si usted entiende que necesita, ¿verdad?, de los servicios de investigación, ya sea una investigación criminal, una investigación civil. En la parte criminal ayudamos a los abogados, por eso se llama investigación criminal, ¿verdad? Una investigación criminal, una investigación civil o un peritaje forense para lo que sea que usted necesite, de escenas de crímenes, inteligencia artificial, torres de celular, análisis de trayectoria de balística, lo que usted necesite en peritaje forense. Para esas tres cosas puede llamarnos al 787-276-5619 y ahí con gusto lo vamos a orientar para que pueda tomar una consulta conmigo y poder analizar su caso y ofrecerle los servicios. Pues muchas gracias, Fernández. Tan pronto tenga, ¿verdad?, la fecha y todo para este episodio. Yo tengo entendido, ¿verdad?, los que están escuchando este episodio lo están escuchando ahora, pero ustedes saben que siempre los miércoles estén pendientes a este episodio, ¿verdad?, obviamente, y a otros futuros. Siempre voy a tratar de subir los miércoles, así que siempre va a ser a las 7. Dios mediante, yo creo que para el próximo miércoles, ya sabes, Fernández, este episodio va a estar arriba. Vayas diciendo a todas tus amistades y a todos tus fanáticos en Instagram y eso. Gracias. Tremendo. Mira, lo que necesites siempre a la orden. Tengo historias de casos. Tengo casos como el de Fran Suárez, el de Rolandito. O sea, hay una serie de casos que he trabajado a lo largo de mi carrera. Si algún día te interesa o a tus oyentes te dicen que quieren escuchar la historia desde mi punto de vista, que investigué ciertos casos de primera mano, en confianza, podemos hacer otros capítulos. Así que estamos siempre a tu orden, lo que necesites, ¿oíste? Gracias, muy amable. Tremendo, cuídate mucho. Gracias, Fernández. Ahí lo tienen, mi gente, tremendo episodio con el investigador privado Fernández, Fernando Fernández. Me encantó tenerlo aquí. Estamos tratando de hacer este tipo de episodios donde traemos temas no 100% relacionados a las armas de fuego, pero sí, yo sé que es algo que le apasiona mucho a los que vivimos este estilo de vida, que es la seguridad. Así que nada, espero que les haya encantado. Así que los dejo ahí y esperen para el próximo episodio pronto. Tactical 787.
Yeah. Desde lo confuso a lo práctico, te ahorran el quiropráctico, con datos básicos dentro del mundo del tiro práctico, con Tony el táctico, tanta info que ni yo me lo explico. Dijo un tal Benedicto cuando escuchó al señor Evaristo. Adrenalina pura, que nos basamos en la escritura, la experiencia en la cultura y hasta testimonios de fura. Venimos con la verdad, los mitos no se censuran, se discuten, se concuerdan, se argumentan, no se anulan. Nuestra idea con el tema es fomentar la educación de quien dispara y se ampara en la atracción de usar el cañón. Hasta el cloquero morón merece proteger su casa, aunque su tiro más certero sea dispararse una pata. Las almas buscan la paz, o más bien quien la portamos. Solo se anda desarmado si se hace papel de esclavo. Al ver al lavo y las clavo como Brian tirando al blanco. Que lloren en casa, que explote la suya en llamas.